Invitado a la doctora Lauredit Estrada Duque, quien es egresada de la UAT, especialista en pediatría médica por la Universidad de Guanajuato, cuenta con certificación vigente, además de un diplomado en toxicología clínica. Ejerce la práctica médica en el Hospital General Regional número 6 del IMSS y en el Hospital Militar Regional. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenos días, pues el día de hoy vamos a hablar de una causa muy común de consulta tanto en medicina general, familiar y por supuesto en pediatría, que es la cefalea en niños y adolescentes. Bueno, en cuanto a epidemiología, es un motivo muy frecuente en la consulta de pediatría y es una de las causas también más frecuentes de envío a la consulta de neurología. El diagnóstico y el tratamiento adecuado va a mejorar la calidad de vida. Es una de las 20 causas de discapacidad propuestas por el OMS y es la 7ª causa de incapacidad en el mundo. La semiología y una exploración neurológica nos van a dar el diagnóstico y hay que tomar en cuenta algunas comorbilidades. A veces la causa de la cefalea no necesariamente tiene que ser orgánica, a veces hay otras causas importantes que no debemos de dejar fuera, como las psicológicas y las psiquiátricas. La migraña es la causa más frecuente de cefalea en niños, hay que tener en cuenta esto. Las veces que las mamás llevan a los niños a consulta por cefalea, lo que ellas piensan o lo que más les preocupa es que sus niños puedan tener un tumor, un cáncer en la cabeza, entonces les preocupa mucho y llegan exigiendo estudios innecesarios, entonces por eso es muy importante la exploración, el interrogatorio y la semiología del dolor. En cuanto al pico de incidencia en niños, se va a ver más frecuentemente en los 7 años, en las niñas a los 11 años y la prevalencia va a aumentar de acuerdo a la edad. De 3 a 7 años incrementa un 3%, de 7 a 11 años de un 4 a un 11% y pues en las adolescentes pues aumenta por supuesto más la prevalencia. Hay que tomar en cuenta qué estructuras nos van a ocasionar dolor. Unas van a ser intracraneales y otras extracraneales. Las intracraneales, pues las arterias cerebrales y las arterias durales. Y pues su mecanismo pues es por vasoconstricción, vasodilatación o inflamatorio. La dura madre y los grandes vasos y las venas durales. Las extracraneales pues van a ser las ramas cervicales, los nervios craneales, las arterias extracraneales y aquellos músculos que se van a insertar en el cráneo. El periósteo y los senos paranasales. Es muy importante que tomen en cuenta estas estructuras porque causas frecuentes de cefalea pueden ser originadas por sinusitis u otitis. La transmisión del dolor supratentorial va a estar dado a través de las ramas del trigémino, que también más adelante vamos a ver que esta es una causa de cefalea en la población más frecuentemente en adultos, en niños casi no, pero hay que tomar en cuenta el origen del dolor. La transmisión del dolor infratentorial pues va a ser a través de las primeras 3 ramas cervicales. Esto es muy importante, hay que tener un adecuado interrogatorio, la anamnesis, para guiarnos en cuanto al diagnóstico de cefalea, pues prácticamente es interrogar. En los niños mayores de 8 años ya podemos interrogarlos directamente y ellos nos van a poder describir claramente el dolor que están manifestando. Es muy importante saber el tiempo de evolución y qué origina el dolor. Como una de las principales preguntas hay que ver si existe un solo tipo de dolor, que sea un dolor frontal o hemicraneal o que es un dolor occipital o si hay varios tipos de dolor. Cómo se inició, cuándo fue la primera vez que tuvo este dolor, desde el inicio de la cefalea, si esta cefalea ha sido igual siempre o ha incrementado o ha disminuido el dolor. Cuál es la frecuencia, si presenta cada semana, cada mes o es diaria este dolor, si tiene un predominio de horario, si se presenta alguna hora específica del día o si algunas tipo de dolor se desencadenan por algún tipo de alimento, fármacos, etcétera. En cuanto a, para ir interrogando si presenta aura o no, hay que ver qué síntomas pueden presentarse antes de que empiece el dolor,
desde dónde se localiza, cuál es la intensidad, cómo es el dolor, si hay algún otro síntoma asociado, náusea, alteraciones neurológicas, qué actitud toma el paciente ante el dolor, cómo se alivia el dolor, qué hace que empeore. Algunos niños podrán decirnos que empeora cuando tosen o cuando agachan la cabeza, o a lo mejor mejora cuando duerme. ¿Qué actividades hace en un día normal? Hay que ver si se ejercita o si duerme mucho, si está en el televisor muchas horas o está con el celular todo el día. Y por supuesto hay que interrogar los antecedentes personales y familiares de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué nos debe de preocupar o qué debemos de nosotros revisar en nuestro paciente para poder sospechar que tenemos alguna patología intracraniana? Pues que la cefalea lo despierta al paciente o que aparece al caminar, o que ellos refieran que es una cefalea muy intensa, o en trueno o en terremoto, o que ellos digan que es el peor dolor de su vida. Lo van a poder referir así los niños: es la primera vez que me duele la cabeza y es el dolor es muy intenso, el peor de toda mi vida. ¿Qué signos y síntomas neurológicos están asociados? Náusea, vómito, alteraciones del habla. La cefalea que empeora en la posición supina, o por tos, o por cuando van a hacer orinar, o cuando van a evacuar. Una cefalea occipital, cefalea con un patrón crónico progresivo, cambio en la calidad, en la severidad y en la frecuencia y el patrón de la cefalea. Por eso es importante el interrogatorio, ver desde cuándo inició, si ha aumentado la severidad de este dolor y si empieza a ser más frecuente o sigue siendo esporádica cada semana, cada mes. La cefalea recurrente localizada, falta de respuesta al tratamiento y la duración de la cefalea que sea menor a 6 meses. Entonces, si encontramos alguno de estos en nuestro interrogatorio, entonces debemos estar sospechando de que algo hay dentro de esa cabeza. Algunos otros que vamos a encontrar en la exploración física, pues si encontramos una exploración física normal, yo creo que eso es muy fácil darnos cuenta. Si alguien tiene alguna alteración neurológica, fácilmente podemos identificar y eso nos debe de alarmar. Aquel niño que está solamente con dolor y que no tiene ninguna exploración neurológica, muy probablemente no tenga ningún tipo de lesión intracraniana. Si encontramos debilidad, ataxia, movimientos anormales o sea convulsionado, si hay papiledema o hemorragia retiniana, si es algo crónico, por ejemplo en pacientes que han tenido hipertensión intracraniana, entonces vamos a poder encontrar este tipo de hallazgos en la exploración de ojo, pero si es algo agudo, muy probablemente no existe ninguna alteración. Los soplos craneales se puede identificar a la auscultación. Por ahí alguna vez en urgencias me preguntaron por qué le estaba escuchando la fontanela a una niña. Bueno, es importante que auscultemos el cráneo. Podemos auscultar la fontanela y podemos auscultar en el cuello. Encontrando algún soplo, algunos aneurismas pueden originar un soplo que nosotros podemos identificar ante la exploración, y pues lesiones cutáneas que puedan sugerir algún síndrome neurocutáneo. En cuanto a neuroimagen, muchas veces le duele la cabeza y luego pedimos una tomografía o queremos algún estudio de extensión. Entonces no es necesario, si nosotros tenemos una buena semiología o una exploración física, para ir orientando nuestro diagnóstico. No es necesario tomar de primera intención una TAC. Entonces, y más si la mamá la solicita, muchas veces van a ver que la mamá, la angustia es que tenga un tumor, tenga algo en la cabeza, entonces exigen una tomografía. No es necesario de primera intención, y dado hay que explicarles que pues es una exposición a radiación. ¿En quién sí debemos considerar un estudio de imagen? En aquellos niños que su inicio es agudo y severo, como por ejemplo ese niño que empezó con un dolor que él refiere como el peor de su vida, o cambio en el patrón de la cefalea, aquellos que empieza a ser más progresiva, que es diariamente, que la intensidad es peor cada vez, o que tengan algún dato de disfunción neurológica. Ustedes ahí hay que preguntar. Algunos niños llegan a tener un retroceso en el desarrollo psicomotor. Las mamás pueden decirles: ya caminaba, ya se sentaba y ahora ya no camina, ya no quiere caminar, ya no se puede sentar. Cefalea más crisis convulsivas, pues ahí hay que sospechar que hay algún proceso infeccioso, no más frecuente una meningitis en la población pediátrica, y pues necesitamos de una neuroimagen para descartar que no haya edema o datos de hipertensión intracraniana, porque si realizamos una punción en este tipo de pacientes, les ayudamos a que se enclaven, o sea, nosotros mismos podemos hacer que los pacientes se mueran.
Datos de focalización, si empezamos a ver que tiene parálisis de alguna extremidad, que no pueden caminar, entonces hay que tomar en cuenta ahí sí un estudio de imagen. Y pues el estado de conciencia alterado. El estado de conciencia alterado puede ser desde 1 hora a 2 horas que empiecen con alteración del estado de conciencia, y en la imagen pues es una imagen de un glioblastoma. Entonces sí es frecuente la cefalea en los niños o los pacientes que tienen un tumor, pero es más frecuente que aquellos que ya tienen un tumor presenten cefalea, que aquellos niños que tengan cefalea tengan un tumor. Eso es de las últimas causas que tenemos que sospechar. En cuanto a la clasificación clínica, pues vamos a clasificar a cefalea como aguda, y esta se va a dividir en generalizada y localizada. La otra es aguda recurrente, crónica progresiva, crónica no progresiva y mixta, que puede ser aguda y crónica. ¿Vale? En cuanto a las generalizadas agudas, pues si ven va a haber múltiples causas que originan cefalea. Yo creo que aquí todos los que estamos en el auditorio alguna vez en la vida hemos presentado dolor de cabeza y no necesariamente tenemos una infección en la cabeza o tenemos un tumor. Entonces hay que descartar muchas causas si es un dolor de cabeza generalizado. La fiebre puede ocasionarnos dolor de cabeza, una infección sistémica, un resfriado, una infección del sistema nervioso central. Aquí sería importante identificar un paciente que tenga una neuroinfección, una intoxicación, un estado posictal, aquel paciente que convulsionó y posteriormente puede presentar cefalea secundario a eso. Los trastornos hidroelectrolíticos, la deshidratación es una de las causas frecuentes de cefalea, y más aquí en esta área que nosotros perdemos mucho líquido, entonces tenemos que estar tomando agua y eso puede ser un tratamiento eficaz. Hipertensión endocraniana, pospunción lumbar, si realizamos una punción a un paciente podemos ocasionarle cefalea, una hipoglicemia, el trauma, embólica, trombosis vascular, alguna enfermedad vascular y después de hacer ejercicio. Si no estamos acostumbrados a hacer ejercicios o hacemos ejercicio vigoroso, pues nos puede ocasionar también dolor de cabeza. Por eso es importante que pregunten. A veces los niños andan en el patio, corre y corre, sude y sude, o juegan mucho en el parque y llegan con dolor de cabeza, y esto es frecuente. Entonces siempre hay que preguntar las actividades que hacen. Algunos van al karate o hacen alguna actividad extracurricular que puede estar haciendo que ese niño presente dolor de cabeza. Las localizadas agudas, pues hay que descartar sinusitis u otitis, anormalidades oculares, que tengan glaucoma, alguna enfermedad dental, trauma y neuralgia craneal occipital. Entonces todas esas, si ven, nosotros podemos en la exploración física y con el interrogatorio llegar a las causas. La aguda recurrente pues es la migraña, puede ser la migraña complicada, variantes de la migraña, en racimo o posictal. Entonces, como mencionaba al principio, la migraña es la causa más frecuente de dolor de cabeza en niños, y algunos, a lo mejor los niños tendrán migraña. ¿Realmente pueden tener migraña? Sí, los niños pueden padecer migraña y es más frecuente en la edad prepuberal y puberal y más frecuente en mujeres, entonces sí pueden tener migraña los niños. La crónica progresiva, pues hay que descartar que no tenga algún tumor del sistema nervioso central. Hipertensión intracraniana idiopática, esto existe, abscesos cerebrales, hematomas subdurales, hidrocefalia, hemorragia, hipertensión y vasculitis. Y la crónica y progresiva y mixta, la más frecuente es la tensional. Los niños también pueden tener cefalea tensional, así como los adultos. Es una de las causas más frecuentes de cefalea en la población pediátrica. Postconcusión, depresión y ansiedad. No hay que dejar de fuera estos dos que son importantes. Ahorita actualmente hay muchos niños que pueden presentar depresión y ansiedad, entonces hay mamás que dicen que sus niños no pueden tener ansiedad, que eso es una enfermedad de adultos. Pues no, los niños también tienen depresión y también pueden cursar con ansiedad. Reacciones de adaptación, por ejemplo, que empiezan a ir a la escuela o que se les dificulta aprender o que no entienden o que no les gusta ir. Entonces frecuentemente hay niños que dicen que les duele la cabeza porque no quieren ir a la escuela. Y el trastorno neurológico funcional, antes conocido como crisis conversivas. Entonces es frecuente o muy importante que tomen en cuenta como una de las causas la cefalea tensional. Existe un comité de clasificación de la cefalea internacional. Este comité es la tercera edición que se hace, la última fue en marzo del 2013.
la versión beta. Desafortunadamente no hay estudios en pediatría como tal, enfocados solamente a la población pediátrica. ¿Qué se hace en pediatría? Pues lo que se ha estudiado en adultos lo traspolamos a la población pediátrica, y esto es lo más actualizado que tenemos en cuanto al manejo de cefalea, y esto lo llevamos a cabo en la población pediátrica. Esta sociedad clasifica a las cefaleas en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. En cuanto a la cefalea primaria, pues no hay ningún trastorno orgánico o algo que pueda darnos la causa del origen. La principal pues es la migraña, como segunda, cefalea tensional, la cefalea en racimos u otras cefalalgias trigeminales autonómicas, que estas no son frecuentes en pediatría. A lo mejor el 1% de la población pediátrica pudiese tener este tipo de cefalea, pero es muy muy rara, entonces no la van a encontrar. Y pues algunas otras que puede ser por punzante, por tos, por esfuerzo físico, asociada a actividad sexual, hípnica en trueno, hemicrania continua o cefalea diaria persistente. Las cefaleas secundarias, pues aquí son causadas por otros trastornos, alguna pues traumatismo craneal o cervical, postraumático o postcraniotomía, trastorno vascular craneal cervical, una malformación arteriovenosa o un accidente cerebral vascular, y esto es bastante frecuente. He tenido 2 casos de pacientes que han fallecido secundario a una malformación arteriovenosa rota, y que los síntomas pues son muy aislados y solamente llegan ya en el evento cuando la malformación está rota. ¿Y cuáles son lo que encontramos al interrogatorio? Haciendo un retroceso en cuanto a la semiología, otalgia, esa es una de las causas que ese niño se estuvo tratando por otitis recurrentes, porque le dolía el oído, y llega con nosotros porque convulsiona, pensamos que convulsionó por fiebre, y a las pocas horas empieza a tener deterioro del estado neurológico, se toma un estudio de tomografía y se observa una hemorragia masiva, secundario muy probablemente a una malformación arteriovenosa rota. Y después de ahí, todos los niños que nos llegaban con dolor de cabeza de urgencias, a todos les queríamos tomar tomografía. Por eso es muy importante la semiología y la exploración neurológica. Un trastorno intracraneal no vascular, por ejemplo, después de haber realizado una punción lumbar o una neoplasia, o el uso o supresión de sustancias como el café. La otra serían infecciones, meningitis o encefalitis, eso es importante descartarlo. Trastornos de la hemostasia, hipoxia, hipercapnia o apnea durante el sueño, cefalea o dolor facial por enfermedad del cráneo, cuello, ojos, oídos, senos paranasales. Por eso es importante que revisen bien a su paciente, identificar que tengan sinusitis, otitis o alguna muela que esté picada, algún absceso. Y pues psiquiátricas empiezan a tener somatización o psicosis. En cuanto a la cefalea tensional infantil, pues es la cefalea más frecuente en la adolescencia, y es una cefalea prolongada que tiene ausencia de signos neurológicos. La localización va a ser generalizada y hay ausencia de síntomas vegetativos. Empeora con la actividad escolar o problemática personal o familiar, y es más frecuente en el sexo femenino, en preadolescentes y adolescentes. Los criterios que nos da la Sociedad Internacional de la Cefalea, pues que al menos tenga 10 episodios con frecuencia menor a un día al mes o menos de 12 al año, y cumplir criterios B y D. Otra, cefalea que dura desde 30 minutos hasta 7 días, o cefalea que tiene más de 2 o igual de las siguientes criterios. Localización bilateral, en los niños la migraña o la cefalea tensional puede ser bilateral, no solamente hemicraneal. El dolor va a ser opresivo, la intensidad va a ser leve a moderada y no agravada por la actividad física rutinaria. Por eso es importante que pregunten y tengan una buena semiología. Hay niños que me dicen, siento que alguien me puso un casco y que ese casco se va cerrando. Entonces, puede ser que esté sintiendo como que alguien le está oprimiendo la cabeza. Entonces, es importante que niños mayores de 8 años el interrogatorio sea dirigido. Y el criterio D es que ambos de los siguientes no presentan náuseas ni vómitos, y no más de uno entre fotofobia entre fonofobia y fotofobia, y que no es atribuido a ningún otro trastorno. En cuanto a la cefalea tensional, se clasifica en episódica frecuente y episódica infrecuente.
Estos van a ser pues los mismos criterios de la infrecuente, excepto que tenga al menos 10 episodios que se producen en una media de entre 1 a 14 días por mes o que tenga una duración mayor o igual a 3 meses. Esto quiere decir que tienen más de 12 días y menos de 180 días de dolor al año y existe un subtipo denominado con o sin hipersensibilidad pericranial a la palpación. En cuanto a la cefalea tensional crónica, pues los criterios van a ser los siguientes: se presenta en más de 15 días al mes o por más de 3 meses, eso quiere decir que tienen 180 días de dolor de cabeza por año y cumplen los criterios B y D, la duración es de minutos o días y sin remisión y al menos de las siguientes 4 características: localización bilateral, calidad opresiva o tensiva pero no pulsátil, de intensidad leve a moderada y que no empeora con la actividad física. El tratamiento no farmacológico, pues los principales son los cambios en el estilo de vida, modificaciones en el estilo de vida, evitar factores estresantes, hidratación adecuada. Si ustedes le preguntan a su mamá, a la mamá del niño, ¿tiene que tomar mucha agua? No, hombre, mi hijo toma un chorro de agua al día, señora. Bueno, tiene que tomar más. Ninguna mamá le va a decir que su niño come mal o que no toma agua, ¿sí? Entonces, ustedes sean muy, hagan hincapié en que deben de tomar agua, no bebidas azucaradas, refrescos, jugos. Tienen una idea anómala de que los jugos son nutritivos y que eso es lo mejor que le pueden dar a su niño. Y algunas muy orgullosas le dicen que les dan jugo todos los días. Entonces hay que darles agua, la hidratación es muy importante. Ejercicio físico de 20 a 30 minutos y no tener ayunos prolongados. Hay que dormir bien, que tengan un sueño reparador, que no se estén desvelando, el manejo del estrés y la ansiedad y pues por supuesto hay que identificar a quienes podemos derivar a un apoyo psicológico o psiquiátrico. El tratamiento farmacológico pues va desde el paracetamol hasta ketorolaco, pero el medicamento que se ha comprobado que es de los mejores para el manejo de la cefalea y hay evidencia de ello es el ibuprofeno. Entonces nosotros no contamos con ibuprofeno habitualmente en las instituciones públicas, pero sí tenemos paracetamol. Es muy importante que demos el tratamiento a dosis ideales, buenas dosis, no demos dosis infraterapéuticas. Si no calculamos bien la dosis, muy probablemente el dolor no se va a controlar. Entonces, las dosis pues del paracetamol hay que darlo de 10 a 15 miligramos kilodosis cada 6 horas. El ibuprofeno de 10 a 15 miligramos kilodosis cada 6 u 8 horas. Hay artículos que marcan que podemos dar ibuprofeno hasta 20 miligramos kilodosis y la dosis máxima van a ser 800 miligramos. Entonces, si tienen un paciente, pueden darle como primera opción ibuprofeno, pero a una dosis adecuada. El naproxeno de 5 a 10 miligramos kilodosis cada 12 horas, ketorolaco a 0.2 miligramos kilo cada 6 horas, diclofenaco 1 miligramo kilo día cada 12 horas. El diclofenaco lo dejamos a reserva de niños mayores de 5 años y el metamizol lo calculamos de 10 a 40 miligramos kilo día cada 8 horas. El tratamiento profiláctico es para mantener durante 2 meses y si es efectivo y según calendario de cefalea. Es importante en los pacientes que tienen cefalea decirles a las mamás que hagan un calendario de cefalea de acuerdo a las primeras preguntas que les mencionaba, cuánto dura, qué lo precipita, qué lo mejora. Entonces es importante que los niños al mes tengan un calendario de cefalea, para ustedes ir contando cuántos días le dolió la cabeza y poder llevarlo para clasificarla de acuerdo a los criterios de la clasificación internacional. La amitriptilina se da a 25 a 50 miligramos día por la noche o de 12 miligramos kilo día cada 12 horas. Les puede ayudar en aquellos pacientes que su cefalea tensional es secundaria a depresión, ansiedad o algún proceso psicológico que estén pasando. El topiramato se inicia de 0.5 miligramos por kilo día y el mantenimiento es hasta 2 miligramos kilo día en una toma diaria. Con el topiramato pues hay que tener un poquito de cuidado. Si nuestros pacientes son desnutridos, tienen bajo peso o algo, pues quita el hambre, entonces pueden dejar de comer. También les hace que piensen un poquito, o sea, sí piensan, pero no pueden decir lo que piensan, como que tienen un pensamiento lento. Entonces también hay que tener cuidado con el topiramato, pero es una buena opción también. El valproato de magnesio es nuestra segunda opción y se da de 20 a 30 miligramos kilo cada 12 horas.
Y pues la melatonina también de 3 a 5 miligramos día, pues antes de dormir, y esto les va a generar que tengan un sueño reparador. La migraña, pues la migraña sin aura, esa cefalea recurrente con episodios de 4 a 72 horas de duración. Las características típicas pues es localización unilateral, pero en pediatría puede ser localización bilateral, es de carácter pulsátil, es lo que nos diferenciaba de la atencional, que acuérdense que no era pulsátil, era opresiva. La intensidad puede ser moderada, severa, y el empeoramiento con la actividad física, cosa que no pasaba con la atencional, que ahí no empeora con la actividad física y se asocia a náusea, fotofobia y fonofobia, cosa que la atencional no se asocia. La migraña sin aura, pues también aquí están los criterios. En cuanto al criterio A, al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y D, episodios de cefalea entre 4 y 72 horas de duración. La cefalea presenta al menos de las dos siguientes características: localización unilateral, que es pulsátil, dolor de intensidad de moderada a severa y empeora en condiciones de actividad física. Al menos de los siguientes durante la cefalea, que tengan náusea o vómito, o fotofobia o fonofobia, y que no mejoran o que no se pueden clasificar en alguna de las otras clasificaciones de cefalea. Es importante que tomen el horario desde que se presenta el aura, incluso hay niños que se pueden llegar a dormir durante el dolor, y se tiene que tomar en cuenta el tiempo que duermen y que despiertan ya sin dolor. Entonces, si se duerme 1 hora o 2 horas, eso es lo que le duró el dolor aunque esté dormido, y tiene que despertar sin dolor. Si continúa con dolor, entonces se sigue contando el tiempo. Y en niños y adolescentes menores de 18 años, las crisis pueden durar entre 2 y 72 horas y no se ha corroborado las evidencias para episodios no tratados de duración inferior o menor a 2 horas en niños. La migraña con aura, también llamada la migraña clásica o la migraña oftálmica o afásica, hemipléjica, o migraña complicada. El aura se va a caracterizar por crisis de dolor o cefalea recurrente de varios minutos de duración, con síntomas visuales, sensitivos o del sistema nervioso central de localización unilateral, que son completamente reversibles, que pueden desaparecer al inicio del dolor o que pueden aparecer ya establecido el dolor, o al final, ya cuando desapareció el dolor, también pueden tener manifestaciones de aura y se suelen desarrollar progresivamente y suelen preceder a una cefalea. Estos síntomas pues van a ser asociados a una migraña. Hay mamás que me han dicho, es que mi niño cuando le va a doler la cabeza empieza a hablar como Dory. Y yo, ¿cómo como Dory? Sí, empieza a hablar lento, dice, hola mamá, y me asusta mucho porque empieza a hablar como en cámara lenta, y después de eso ya empieza a presentar el dolor. Si los interrogan, ellos les van a poder decir que ven, unos niños me han dicho que ven caballos en el techo, que los cocos son de color amarillo, y eso le dicen a sus mamás. Entonces hay que preguntar, y estos pues pueden ser manifestaciones de aura, y después se precede el dolor. La migraña con aura, aquí a diferencia de la sin aura, pues aquí van a ser 2 crisis que cumplan con los siguientes criterios, que tengan uno o más de los siguientes síntomas visuales, sensitivos, del habla, motores, troncoencefálicos, retinianos, y al menos 2 de las siguientes 4 características: progresiva, gradual, cada síntoma de aura fuese una, no lo alcanzo a leer y no me la sé de memoria. Cada síntoma de aura tiene una duración de entre 5 y 60 minutos y al menos uno de los síntomas de aura es unilateral y el aura se acompaña o sigue de 60 minutos después de la cefalea. Va a ser siempre anormal un aura que dure más de 60 minutos. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la clasificación de las cefaleas. Y pues el tratamiento abortivo en los pacientes que lleguen a urgencias. Entonces no minimicen un dolor de cabeza. El dolor puede ser muy intenso y que puede, el niño ya no puede hacer sus actividades diarias de manera normal. Entonces a veces le dicen, no, pues es un simple dolor de cabeza, pero hay que ver qué características están acompañando eso, porque no es bonito para un niño estar viviendo todos los días con dolor de cabeza, que no puede ir a la escuela, que no puede estar yendo a hacer sus actividades o jugar porque le duele la cabeza. Otra vez mencionando todos los que ya mencioné antes, el ibuprofeno, como les mencionaba, hasta 20 miligramos kilodosis con una dosis máxima de 800,
y el resto de todos los analgésicos que tenemos fácilmente acceso a ellos. Hay que dar antieméticos, la metoclopramida también tiene un efecto analgésico, entonces sí se puede utilizar y también tiene una función antiemética, se da una dosis de 0.4 a 2 miligramos kilo día, el ondansetron que también no tenemos disponible a 0.15 miligramos kilo dosis y la domperidona de 0.2 a 0.3 miligramos kilo dosis. Y pues los triptanos, el rizatriptán en su forma sublingual podemos darlo en niños menores de 40 kilos, vamos a dar 5 miligramos, en aquellos niños mayores de 40 kilos 10 miligramos y su uso está aprobado a partir de los 6 años y en México sí contamos con ese medicamento. El solmitriptano 2.5 miligramos en mayores de 12 años y el sumatriptán pues solamente en adultos. El tratamiento profiláctico pues se va a dar a aquellos pacientes que tienen ataques frecuentes de 2 o más por semana, ataques que tienen repercusiones en la vida diaria, o sea, no hay que minimizar el dolor de cabeza en los niños. Contraindicaciones o efectos adversos al tratamiento abortivo, o sea, aquellos que sean alérgicos a los AINES, pues van a tener muchos problemas para el control del dolor y pues falla con la terapéutica abortiva. En cuanto a los tratamientos que tenemos profilácticos, pues tenemos calcio bloqueadores, la flunaricina sería una opción, o los medicamentos antiepilépticos como el topiromato, que ya lo mencioné, pero también hay estudios que indican levetiracetam, gabapentina, beta bloqueadores, propanolol, atenolol, que esos son de fácil acceso, serotoninérgicos, la amitriptilina y los AINES, como el naproxeno. Y el estado migrañoso, pues ¿cuál va a ser esto? Es aquel niño que llega a su consulta o llega a urgencias, como refiriendo el peor dolor de su vida, están deshidratados, vomitando, les molesta la luz y es una crisis debilitante, los van a ver así todos amolados, se prolonga más de 72 horas, o sea, tiene 3 días con dolor de cabeza, ese niño internenlo, déjenlo ahí en observación, al menos para que se hidrate. ¿Cuál va a ser el tratamiento en un estatus migrañoso? Pues darle analgésicos, los que tengan, si tienen paracetamol, IV o betamizol, lo que tengan, hay que darle un analgésico. Ese es el famoso cóctel que les ponen en los adultos más frecuentemente, pero ustedes también lo pueden usar en pediatría, un analgésico, un antiemético, metoclopramida, ondansetron, pueden agregar un poco de sedación, diazepam o midazolam a dosis bajas y hay que reponerles los líquidos porque muy probablemente vengan deshidratados y recordando que la deshidratación es una causa de cefaleo que persiste. Si ya con el tratamiento mejora, pues nada más hay que tomarlo en cuenta como para iniciar, si no tiene un tratamiento profiláctico, hay que tomar en cuenta para iniciar un tratamiento profiláctico. Si no mejora, dexametasona o metilprednisolona, si mejora, pues ya, ahí quedamos, y si no mejora, replantar el diagnóstico y cambiar la terapéutica. Y pues las cefaleas trigeminautonómicas infrecuentes en pediatría, 1% de la población pediátrica presentará y tienen síntomas de pífora, dolor hemicraneal, lagrimeo, nada más, pero estas son muy infrecuentes, no las van a encontrar. Y eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para la doctora? Bueno, a continuación invito a nuestro presidente, el doctor Jesús Javier Mejía Inglés, a hacer entrega del reconocimiento por su interesante ponencia. Muchas gracias por la invitación.